Amén. 9, el versículo 10, vamos a leer. Job 9, cante de Salmo, sí. Job 9, capítulo Job 9, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Amén. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Cristo. Bendito sea tu nombre, mi Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por esta palabra que vas a traernos, Señor. Sé tú, Señor, hablándonos a través de estos labios, Señor. Oh, Señor, te agradezco, Señor, esta oportunidad que me das de poder servirte, Señor. Te pido que seas tú, Señor, tomando el control de todo este culto, Señor. Que seas tú, Señor, quitándonos nuestros pensamientos que nos estorben, Señor, en este momento, para que estemos atentos a tu palabra, a tu hablar, Señor, porque sé que tú nos vas a hablar esta noche, Señor. Que seas tú, Señor, en este momento, hablándonos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para recibir, Señor, de ti esta bendición este día. Yo te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Señor, porque tus siervos estamos atentos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Quién es el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número? Amén. Aleluya. Nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Cristo Aleluya. vive. Amén, amén. Y Él es el que hace cosas grandes e incomprensibles. Las grandes cosas, mis hermanos, vienen de Dios. Las grandes cosas vienen de Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta cuando llega una gran bendición. Hay muchos que todavía creen en la suerte, todavía dicen fue suerte. No, no fue suerte. Es que las grandes cosas vienen de Dios, hermanos. Pero tenemos que tener una forma de cómo recibirlas. Tenemos que saber cómo vamos a recibir esas grandes cosas, porque son tan grandes las maravillas que el Señor hace aquí. Dice que son incomprensibles, a veces no las podemos entender, y son sin número, son muchas, hermanos. No las podemos contar. Esas grandes cosas, y todas esas grandes cosas vienen de Dios, hermanos. Pero tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo vamos a recibir esas cosas, porque también cuando usted recibe, le puede hacer mal. No sé si se recuerdan ese famoso dicho que decían nuestras madres, que cuando nunca has tenido y llegas a tener, loco te quieres volver. Y exactamente es lo que nos puede pasar. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando veamos esas grandes cosas, porque son incomprensibles, a veces no las entendemos, y por eso tenemos que estar preparados para recibir esas grandes cosas que el Señor tiene para nosotros. Nuestro Dios, el Dios que alabamos y glorificamos y le damos toda la honra y gloria, nunca será un diosito, recuerden, como muchos suelen denominarlo con frases como mi Diosito me ayudará. Miren, mis hermanos, el Dios al que venimos a alabar, a glorificar y a enaltecer es un Dios majestuoso. Aleluya. Un Dios que usted no puede imaginar por la magnitud que tiene y magnificencia. Un Dios el cual hace cosas grandes e incomprensibles, las cuales si ponemos atención nos daremos cuenta que nadie más lo podrá hacer como Él. Porque Él es un Dios poderoso. Amén. Su inmensidad no tiene medida. Amén. Porque Él no es algo criado, hermanos. Él no fue criado. Él es algo que es. Dios es preexistente, eterno, sin principio ni fin. Él nos lo dice así en Apocalipsis 12:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, hermano. Él no es un ser criado, hermano. Cristo vive, Cristo vive. Persistente, que ha existido toda la vida, que ha estado allí por siempre y para siempre. Él es el principio, Él es el fin, es el primero y el último.
Mis hermanos, una vez más les repito, al Dios que servimos, no tiene nada de pequeño. Es un Dios que abarca todo, cubre Amén. todo Aleluya. y llena todo, mis hermanos. Amén. No existe ningún lugar donde la presencia de Dios no esté. Dice el Salmo 139, 12, que para nuestro Dios lo mismo le es las tinieblas como la luz. O sea que Él es todo, un solo todo. No hay antes ni después. No hay tinieblas ni luz, porque Él es la luz eterna y verdadera. Para Él no hay principio ni fin, mis hermanos. Aleluya. Cristo vive. Como puedes ver, mis hermanos, al Dios que servimos es de una magnitud que no podemos medir. No hay forma de medir. No hay manera de conocer su tamaño, ni por centímetros, metros, pulgadas o pies, o ni siquiera por años luz. Así que lo grande de nuestro Dios es mucho más allá de nuestro pensamiento y de lo que pueda imaginar nuestro pensamiento. Amén. Pero déjenme decirles que muchas personas lo ven como algo pequeño. ¿Por qué cree usted que lo ven pequeño? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted pasa cuando usted está lejos del centro y está arriba de un puente y puede ver los edificios, ¿cómo los ve? Cuando está lejos, los ve pequeños. Pero cuando se acerca al edificio y lo ve, está inmenso. Eso es lo que nos sucede a nosotros igualmente, hermano. Cuando estamos lejos de Dios, vemos a un Dios pequeño. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, podemos ver la magnitud y la grandeza de nuestro Señor. Por eso es importante que estemos cerca de Él siempre. Porque para que no digamos, mi Diosito me va a ayudar, mi Diosito está conmigo. No, es un Dios majestuoso, Aleluya. grandioso. Es un Dios grande que no podemos medir, como les digo, no hay forma. Él cubre todo, Él llena todo. Él es todo, mis hermanos. Así como ustedes pueden ver ese universo tan inmenso que ustedes pueden ver a veces como nos lo dibujan, Él es mucho más que eso, Él cubre todo eso. Así es que es un Dios grandioso, y si Él es un Dios grande y poderoso, mis hermanos, ¿qué esperamos de Él? Grandes cosas son las que vamos a recibir si nosotros estamos, ¿qué? Si estamos cerca de Él. Pero si usted se aleja, usted va a ver un Dios pequeño. Usted va a ver un Dios que usted piensa que está tan lejos de Él que no va a recibir usted nada. Entonces es importante que estemos cerca de Él, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, por esa razón, ¿ustedes por qué piensan aquí en este versículo donde empezamos con Job, que nos hace ver, Él hace cosas grandes e incomprensibles? Si regresamos unos versículos para atrás y leemos desde el 5, Job nos lo describe de una manera tremenda de cómo es Dios. Dice, del 9 al 5 al 10 les voy a leer otra vez. El 10 ya lo leímos cuando empezamos, pero dice, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes, mis hermanos. Aleluya. Hoy mi pregunta es, ¿cómo describir a Dios? ¿Cómo podemos describir al Dios que servimos, al Rey de Reyes, Señor de Señores? Nosotros lo describimos así, ¿verdad? Decimos, oh, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios eterno, el Príncipe de Paz, es nuestro pronto auxilio. ¿O cómo lo miras? ¿Cómo miras tú a Dios en estos días? ¿Cómo tú miras en este caminar con Dios? ¿Cómo te has imaginado a Dios? ¿Cómo tú lo tienes en tu mente? ¿Lo tienes así como Job lo describió? ¿Por qué creen que Job pudo describirlo de esta manera? ¿Por qué Job podía ver la grandeza de Dios? Amén, aleluya. ¿Por qué creen que podía él hacer eso? Él podía ver y no escatimó nada en cómo describir a Dios. ¿Por qué lo podía hacer así? Porque él estaba cerca de Dios. Amén, aleluya. Él era un varón perfecto.
y hacía la voluntad de Dios. Amén. Entonces él podía ver la grandeza, pero cuando nosotros estamos lejos de Dios, no podemos ver la grandeza de Dios. No podemos, y mucho menos, si no podemos ver la grandeza de Dios, mucho menos vamos a recibir las grandes cosas que Él tiene para nosotros. Aleluya, porque vamos a estar gracias. alejados de Él. Gracias, mi Jesús. Dios es de una magnificencia y majestuosidad. Y entonces, ¿por qué tu vida sigue igual? Si Dios es tan grande y poderoso, y tú alabas a ese Dios, tú eres un servidor de ese Dios, ¿por qué tu vida sigue igual? Si alabas y honras a un Dios omnipotente, que arranca los montes con su furor, remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas, un Dios el cual manda al sol y no sale y sella las estrellas, Él sin ayuda de nadie extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa Mayor y el Orión en las playeras y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número, porque nuestro Dios de la nada hace cosas grandes, mis hermanos. Aleluya. Él solo dice hágase y se hace. Así de grande y poderoso es nuestro Dios al que servimos, mis hermanos. Y ahora pasemos a nuestra vida. Y si servimos a un Dios tan majestuoso y inconmensurable y omnipotente, y que de la nada hace grandes maravillas, ¿qué está faltando en mí o en usted para que Dios haga grandes cosas con nosotros? Recuerda a José. ¿Quién no se sabe la historia de José? ¿Recuerdan a José? Después de haber sido vendido por sus hermanos a los ismaelitas, que se dedicaban a a la compra y venta de esclavos, y después de haber sido comprado por estos hombres y haber sido revendido a Potifar, y de ser un siervo en la casa de Potifar, llegó a ser un mayordomo, pero fue falsamente acusado por la mujer de Potifar y encarcelado por Potifar. Y así como fue promovido a mayordomo en la casa de Potifar, así mismo también en la cárcel fue promovido. ¿Por qué creen que él siempre tenía el favor de Dios? Porque él estaba cerca de Dios. Él estaba cerca de Dios. Dice la palabra del Señor en Génesis 39, 21, 22. Si lo quieren buscar. Dice, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía y encontró favor en el carcelero. Y después de todo esto que pasó, José siempre hizo cosas grandes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Dios. Amén. Y llegó a ser gobernador de Egipto. Y la más grande cosa que José hizo fue salvar al pueblo escogido de Dios. Amén. Amén. Fue salvar al pueblo escogido de Dios de la hambruna que se desató en esos tiempos. Así es que Dios usó, fíjense en toda la trágica vida de este hombre. Todo lo que le sucedió, sus hermanos no lo querían, los hermanos lo vendieron, lo quisieron matar, pero prefirieron venderlo. Fue a dar a ser esclavo de la casa de un servidor del faraón. Fue a la cárcel por acusación falsa. Salió de la prisión por la gracia de Dios, porque le dio ese don de poder saber los sueños, de poder descifrar los sueños. Por esa razón él salió de ahí y vino a ser un gran gobernador de Egipto. Tuvo el control total de todo el país de Egipto. Amén. Y con ese poder que Dios le dio, después de haber sucedido todo esto en su vida, después de haber venido de la nada, por eso les digo que Dios hace grandes cosas de nada, de lo más pequeño, Amén. de lo insignificante. Él viene a hacer grandes cosas, mi hermano, mis hermanos. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que les voy a poner es de Moisés. Moisés era diferente. Moisés no venía de la pobreza. Moisés tuvo la gracia de que cuando el faraón quiso matar a todos los recién nacidos, su mamá lo protegió, sus padres, pero cuando no pudieron lo dejaron ir en el río. Y el Señor usó a la hija del faraón para rescatarlo. Entonces él no sufrió.
como José, él no pasó por esa situación. Él creció bajo el cuidado y la protección del faraón y de todas las personas que rodeaban al faraón. Tuvo una de las mejores educaciones, fue llevado a los mejores colegios. Acuérdense que en ese tiempo los egipcios tenían una gran sabiduría, tenían grandes enseñanzas, ellos daban. Entonces, Moisés fue diferente. Él gozó de una vida, los primeros 40 años, de una vida totalmente diferente a la de José. Pero sucedió que también él sabía que venía. Y fíjense lo que el Señor hace, la gracia del Señor, cómo lo ayudó. Todavía de que fue criado por la hija del faraón, la hija del faraón contrató a su mamá para que lo amamantara y lo cuidara. Así es que estuvo a su mamá todo el tiempo con él. Cuando comparamos estas dos vidas, podemos ver que José sufrió bastante y que Moisés gozó de grandes comodidades. Pero llegó su tiempo también. ¿Y qué le pasó? Cuando vio que sucedía que estaban llevando a estos de su pueblo, que los estaban maltratando, defendió a uno de ellos y mató a un egipcio. Entonces tuvo que huir de Egipto. Después de tener todo ese poder de ser el gobernador de Egipto, tuvo que huir y huyó y estuvo, como quien dice, exiliado por 40 años, donde Dios lo estuvo preparando para que hiciera, ¿qué? Una gran cosa. ¿Saben por qué Dios lo siguió usando después de 40 años? Porque Moisés estaba cerca de Dios. Porque Moisés estaba cerca de Dios. Entonces lo escogió para hacer, ¿qué? Una gran maravilla. Sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Se están fijando de las cosas que hace Dios? No importa si no has estudiado. No importa de dónde vengas, si tu madre te dejó de tu padre. No importa si no has tenido, si te criaron los tíos, los hermanos. No importa de dónde vengas, el Señor puede usarte grandemente si solamente estás cerca de Él. Aleluya. No importa el estudio, Aleluya. no importa los títulos universitarios, Jesús. no importa lo que hayas pasado en tu vida, no importa dónde estés en tu vida en este momento. Si tú confías en Dios como confiaron ellos, como confió José y como confió Moisés, el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Amén. Vas a poder salir adelante, vas a poder salir de todos esos valles, de todas esas dificultades en las que te encuentras. Y quizá alguno de nosotros no haya sufrido en su vida, quizá alguno nació en una casa de familia acomodada, pero quizá con el tiempo se perdió todo, igual como Moisés perdió todo, tuvo que huir. Y ha sucedido en muchas familias que los jóvenes crecen en una familia acomodada y al final se pierde toda la fortuna, todo el dinero y tienen que sufrir, tienen que pasar por cosas que nunca habían pasado, igual como Moisés pasó. Pero todo eso es una preparación porque el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, mis hermanos. Así es que son vidas diferentes, pero que los dos confiaban en Dios. Los dos estuvieron con Dios siempre, cerca de Dios, y los dos fueron usados por Dios para grandes cosas. Para grandes cosas. José salvó a su familia de la hambruna. Si no, ese pueblo se hubiera extinguido, porque en ese tiempo no eran muchos, eran creo 60. Moisés, después que ya se habían multiplicado, fue usado para sacarlos de la esclavitud y llevarlos por 40 años por el desierto. Imagínense, y llevar a toda esta gente por el desierto 40 años, siendo tú liderando a esas personas que eran necias, eran difíciles de manejar, eran difíciles porque se quejaban de todo. Imagínense, en un solo hombre llevar toda esta carga, llevar todas estas personas. A veces con 10 empleados ya no hayamos qué hacer. Y es lo que les pagamos. A estos no se les pagaba. Solamente iban siguiéndolo porque Dios lo había nombrado como líder. Y podemos seguir hablando, mis hermanos. Y como les digo, esto sucedió, dice en Hebreos 11:22, porque José confió en Dios.
Y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Recuerden que les dijo que se los llevasen. Él todavía, antes de morir, anunció que saldrían libres de Egipto. Que saldrían libres de Egipto. Y ahí mismo en Hebreos 11:24 dice también lo mismo. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya era hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. Así es que es por esa razón que él salió de Egipto. Pero en las dos dice que ¿qué pasó con ellos? En Hebreos 11:22 José confió en Dios y en Hebreos 11:24 Moisés confió en Dios. Tenemos que confiar en Dios, hermanos, para que las grandes cosas que el Señor tiene para nosotros sucedan. No crean que estamos aquí por casualidad. Es porque Dios nos va a usar, así como ha usado a estos grandes hombres, así igualmente a nosotros nos va a usar. Tenemos que estarnos preparando, así como ellos estuvieron preparando. Van a pasar dificultades, van a pasar situaciones difíciles, pero al final vamos a salir victoriosos, como José salió victorioso de todas esas situaciones. Y podemos seguir hablando de hombres y mujeres, porque también hubo mujeres que el Señor hizo grandes cosas, las cuales también confiaron en Dios y pudieron cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Propósitos que no fueron pequeños, porque nuestro Dios es un Dios grande, con propósitos grandes para cada uno de nosotros. David venció al gigante Goliat porque fue en contra de él en el nombre de nuestro Dios. Esther venció la conspiración de Amán para exterminar a los judíos. Ellos también confiaron en Dios y algo muy importante, que ellos no estaban lejos de Dios, sino que tenían una vida muy cerca de Dios. Por eso podían ver la grandeza de nuestro Dios y así poder confiar en Él. Ellos no miraban de lejos a Dios, porque si así lo hubieran hecho, no hubieran podido ver la grandeza y el poder de nuestro Señor. Amén. Amén, aleluya. Ya vimos cómo veía la grandeza de Dios Job, ¿verdad? Cómo nos lo describió. Ahora veamos cómo lo describe David. Cómo lo describe David a Dios ya al final de su vida. Fíjense lo que dice en Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29:10. Primera de Crónicas 29:10 hasta el 12. Aleluya. Amén. Se los voy a leer cómo dice, cómo David describió a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, fíjense lo que dijo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en las tierras son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tu dominio sobre todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Amén. Aleluya. Fíjense cómo lo describe. Le digo, Aleluya. a veces nosotros ni siquiera podemos describir cómo vemos a Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo es Dios? ¿Usted puede escribir algo parecido a lo que escribió Job o escribió David? Cuando usted está cerca del Señor, usted puede ver estas grandes cosas que el Señor es. Es un Dios grande y poderoso. Dice aquí, en su mano de Dios está la fuerza y el poder. Y en su mano está el hacer grande y el dar poder a todos, hermanos. Si nosotros nos acercamos a Él, vamos a recibir poder. Por eso dice en Hechos, y recibiréis poder cuando recibamos ¿qué? El Espíritu Santo, hermano. ¿Y quién es el Espíritu Santo?
es Dios. Cristo hermoso. Vamos a recibir a Dios dentro de nosotros, de nuestros corazones. Y ahí nos vamos a dar cuenta que ¿qué? Que todas las cosas, las que están en los cielos y en las tierras, son de nuestro Señor. Y lo mejor aún es que podemos tener el poder para hacer grandes cosas como lo hicieron estos hombres de la Biblia, como lo hizo José, como lo hizo Moisés, como lo hizo David y como lo hizo Esther. ¿Salvar qué? Salvaron a su pueblo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a salvar a los que están perdidos, vamos a buscar a los que están perdidos, porque tenemos el poder, porque el Señor es grande, hermano. No es un diosito, es un Dios grande y poderoso. Ese es un Dios que nos da, dice, Él nos da poder a todos. Amén. Porque estos hombres podían ver la grandeza de Dios y muchos de nosotros aún seguimos viendo a Dios como un diosito. Y nuestra vida sigue siendo de una forma rutinaria. Nunca podemos hacer algo grande como las grandezas de nuestro Dios. Bueno, lo que estos hombres tenían en común es que estaban muy cerca de Dios y por esta razón ellos podían ver la grandeza de Dios. Amén. Y por esa cercanía los hacía estar dispuestos para las grandes cosas que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Acabamos de ver casos extraordinarios como los de José, Moisés, Esther y David, lo cual nos enseña que no importa si te han abandonado tus padres, hermanos y familiares y qué tan difícil haya sido tu vida, aún así Dios tiene un propósito grande en tu vida, mi hermano. Amén, aleluya, como José. Aleluya. No importa si eres un Gracias. hombre o mujer muy preparado en estudios seculares y Gracias, tienes Jesús. maestrías o doctorados, aún así Dios puede usarte para grandes cosas como a Moisés. Y también si no tienes estudios, si solo eres un pastor de ovejas como fue David, eso no importa, lo que importa es desde dónde estás viendo a nuestro Dios, Señor. desde dónde estás viendo a nuestro Dios. Jesús. Si lo estás viendo de lejos, mi hermano, nunca podrás ver su grandeza, mucho menos ser usado por Él para llevar a cabo grandes cosas. Amén. Ay, Señor bendito. Amén, amén. Mis hermanos, para poder ver su grandeza y poder y ser usados por Él para que nosotros también hagamos cosas grandes en su nombre, tenemos que estar cerca de Él. Porque como dijo David, la riqueza y la gloria proceden de Él. Y que Él también dijo, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Sí, mi hermano, cree que de Él vienen las riquezas, la gloria, el dominio, sobre todo. De su mano viene la fuerza y el poder, y en su mano está el hacer grande y darnos el poder, mis hermanos. Para que podamos hacer grandes cosas con poder y autoridad, se necesita estar cercas. Y no solo cercas, mis hermanos, sino pegados a Él. Recuerden que dijo que Él es la vid. ¿Y qué dijo? Que sí, ¿qué? Juan 15:5. Busquémoslo. Y no solamente tenemos que estar cercas para ver su grandeza, sino pegados a Él para que podamos dar fruto, hermanos. Para que podamos dar ese fruto que va a ser grande. Es un fruto grande, hermanos, el que el Señor va a hacer que nosotros podamos dar. Porque si estamos pegados a Él, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Aleluya. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto. Porque separados de mí nada podemos hacer. Separados del Señor, hermano, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Si usted está lejos del Señor, si usted lo está mirando de lejos, mira las maravillas que pasan, mira los hermanos que cuentan las maravillas que han pasado con ellos. Pero usted está lejos, usted mira a un Dios pequeño. Pero si usted se acerca, usted va a ver la magnitud y la magnificencia que es el Señor. Aleluya. Usted va a poder vislumbrar las grandezas que Él tiene para nosotros. Gracias, usted va a Jesús. poder llevar esas grandezas con usted. Usted va a poder actuar y hacer lo que el Señor tiene para usted. Pero si usted está de lejos, como cuando usted va a un estadio y se va de lo más lejos, que le tocó allá donde pagó barato, y aquí no hay que pagar para estar enfrente, para estar cerca, Amén. para que estemos
pegados a Él. Cristo Tenemos que estar vive, pegados a Él gracias, para que podamos Señor, recibir gracias. las grandezas del Señor, para que podamos dar ese fruto grande también. Porque si estamos lejos no vamos a hacer nada, hermanos. Aquí dice en su palabra bien claro, si estamos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si estamos separados de Él, hermanos, nada vamos a poder hacer. La vida va a seguir igual. Tu vida va a seguir lo mismo. Nunca va a haber un cambio, nunca va a haber una grandeza. Nunca vas a recibir las grandes promesas del Señor. Nunca vas a poder disfrutar de esa paz y tranquilidad que solamente el Señor da. Porque cuando tú confías en Él como estos hombres confiaron, todas las cosas van a ser diferentes. Tienes que confiar y poner toda tu fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios único, vivo y que vive para siempre, en el cual nosotros tenemos que estar, ¿qué? Pegados a Él, permanecer en Él, estar cerca de Él. Amén. Nunca se aleje del Señor, mi hermano, nunca se aleje del Cristo Señor, vive, aleluya, porque Él tiene aleluya. grandes cosas, Él va a hacer maravillas de las que usted no se imagina con su Jesús. vida. En Gracias, este momento Jesús. usted no las puede ver, porque aún usted a lo mejor está viendo a Dios de lejos. Acérquese al Señor, Amén. acérquese al trono de gracia, acérquese y sea uno solo con Él. Gracias. Y recibiremos las grandes bendiciones que tiene para nosotros, esa grandeza que usted va a ser reconocido, usted va a decir, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo Amén. sucedieron estas Amén. cosas? Si usted se pone con Él, se junta con Él y está cerca de Él y se pega a Él, usted va a hacer maravillas tan grandes como las hicieron estos hombres, tan grandes como las hicieron los discípulos de Jesús. ¿Qué dice? Echará demonios, hará grandes cosas, hermanos, implantarán iglesias, abrirán obras, harán grandes cosas, hermanos, que ustedes ni siquiera se imaginan en este momento, ni siquiera pasan por su mente. Pero si ustedes se ponen con el Señor, junto a Él, pegados a Él, el fruto, mis hermanos, va a ser grande, porque es un Dios grande al que servimos, no es un diosito, mis hermanos, no es un diosito, es un Dios grande y poderoso, que es una magnitud, como les digo, que llena todo, cubre todo. No hay un lugar donde te puedas esconder de Él, no hay un lugar que algún planeta se pueda esconder. Todo está cubierto por el Señor. No hay manera de medir la magnitud y la magnificencia de nuestro Dios, Aleluya, hermano. aleluya. ¿Ustedes creen que sirven a un Dios pequeño? No, mis hermanos. Estamos sirviendo a un Dios poderoso, a un Dios grande y majestuoso, al cual tenemos que confiar en Él y creerlo, créalo, mis hermanos, que Él va a hacer grandes cosas en su vida. Él va a llevarlos de lo menos a lo más, porque este es un Dios de más. Siempre hay más en Él. Usted piensa que ya terminó, siempre hay más. Siempre Él va a tener algo más para usted. Amén. Nunca vamos a terminar de ver las maravillas y las grandezas que el Señor tiene para nosotros, Amén. hermanos. Yo les pido que sigan confiando en Él, sigan en oración, sigan apegándose a Él, a sus mandamientos. Gracias. Sean Jesús. obedientes a su Gracias, palabra, porque Jesús. las bendiciones son grandes, hermanos. Las Gracias, bendiciones Jesús. son, de verdad, les digo yo a veces no puedo explicar las grandes cosas que el Señor ha hecho con mi vida. No puedo entender a veces, porque no podemos entender a veces, por eso dice su palabra, que son, ¿qué? Sus grandezas son, ¿qué? Cuando leímos el primero, incomprensibles. A veces no las podemos entender con nuestra mente, pero están ahí, hermanos, están ahí las grandezas del Señor. Ahí está para que usted tome y usted también haga cosas grandes. Nunca se despegue del Señor. Siempre esté en oración. Siempre esté buscando del Dios en la palabra de Él. Siempre esté buscando estar cerca de Él. No se desconecte de Él nunca. No se desconecte, mi hermano, porque se puede apagar. El espíritu se apaga, el espíritu se va. No lo deje, hermanos, porque las grandes cosas están allí. Hay que lograrlas, hay que alcanzarlas. Quizá usted piensa en lo material, también lo material va a llegar, hermano. Las grandes cosas materiales también van a llegar, pero tenemos que buscar primero el reino de Dios y después todo eso va a ser añadido y también van a ser grandes cosas, hermano. Yo se los puedo decir por las grandes cosas que me han sucedido desde que yo empecé a disponer mi corazón completamente a Dios. Ha ido siempre de grandeza en grandeza, de grandeza en grandeza. No son cosas pequeñas, siempre son cosas grandes las que suceden.
No son cosas que nomás sucedió hoy, pero estamos esperando en el Señor. Amén. Todo lo que hay en esta vida, en mi vida, todo ha sido hecho por Dios. Desde que yo empecé y me dispuse al Señor, todo ha sido hecho por Él. Y todas son cosas grandes, no son cosas pequeñas, hermano. Porque servimos a un Dios grande y poderoso, en el cual confiamos. Amén. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie, vamos Gracias, a decirle al Jesús. Señor Gracias, que Jesús. tenemos un agradecimiento grande y vamos a Gracias, pedirle al mi Señor Cristo hermoso, que poderoso.